Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Maite Gil, soy la responsable de proyectos de la compañía Sistemas Genómicos. Antes de nada, agradecer al Centro Médico ERESA que nos haya cedido sus instalaciones para tener esta reunión de conocimiento de esta tarde aquí. Y antes de comenzar, bueno, estamos con algún problema técnico de presentación, de instalar una presentación del doctor Vilches, pero mientras tanto vamos haciendo una introducción. Permítanme unos minutos para presentar lo que es la Fundación Sistemas Genómicos. La Fundación Sistemas Genómicos se constituyó en el 2010. En Sistemas Genómicos venimos trabajando en diagnóstico genético humano de enfermedades genéticas, enfermedades raras, desde hace 15 años, y en el 2010 vimos la necesidad de constituir una fundación que tuviese un objetivo prioritario, que es transmitir y llevar a la sociedad todos los adelantos científicos que se están llevando a cabo en el terreno de la ciencia, focalizado hacia las enfermedades raras. Este ha sido un compromiso permanente en la fundación desde el 2010. Y los objetivos prioritarios son, por una parte, atender a la divulgación del conocimiento científico en el ámbito de los especialistas, en el ámbito clínico. Por tanto, tenemos reuniones, sesiones con clínicos, trabajando y colaborando en que todo lo que se está aprendiendo en las facultades y en las universidades y se está descubriendo en los centros de investigación, hagamos una traslación al campo de la clínica, y eso se está haciendo desde la Fundación, ese trabajo. Y por otra parte, un trabajo con los pacientes, un trabajo de divulgación de todo ese conocimiento hacia los pacientes. Y hoy nos reunimos aquí en una de estas sesiones, principalmente hablando de ataxias, ¿no?, del mundo de las ataxias. En este sentido, hemos traído a esta mesa, la tarde la dividiremos en dos partes. La primera parte es una parte científica, donde vamos a contar con el doctor Juan Jesús Vilches, del jefe de neurología del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Vamos a contar con la doctora Ana Gimeno, que pertenece a la unidad de referencia de ataxias y paraparesias, también del Hospital Universitario de Valencia. Y vamos a contar con el doctor Alejandro Romera, que pertenece a la unidad de genética médica de Sistemas Genómicos, y nos hablará de las utilidades del diagnóstico genético en la identificación y en la prevención. Después de esta sesión científica, divulgativa científica, tendremos un turno de preguntas donde podremos preguntar a los científicos cómo está el tema y cómo le llega al paciente todos estos avances, y dónde estamos hoy y dónde estaremos mañana. Yo creo que esas son las preguntas más importantes. Y después tendremos una mesa de aportaciones, atención y apoyo a las familias, donde participaremos con las asociaciones de pacientes y veremos algún caso de alguna familia, ¿no?, que nos hablarán y nos harán partícipes de ello. Vamos a empezar con la doctora Ana Gimeno. La doctora Ana Isabel Gimeno, es especialista en neurología, es licenciada por la Facultad de Medicina y Cirugía de Granada, ha estado trabajando como médico interno residente en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona durante unos años, tiene una amplia experiencia investigadora, pertenece, como les he dicho antes, a la unidad de referencia de ataxias y paraparesias, tiene muchos trabajos de investigación en esta línea. Y hoy nos va a hablar del estado actual de registro de enfermos con ataxias y paraparesias espásticas degenerativas en la unidad de referencia. Bueno, muchas gracias por tu presentación en primer lugar. Y bueno, como ya ha comentado, trabajo en el Hospital La Fe, la unidad de ataxias, y bueno, queríamos contaros muy brevemente qué es lo que hacemos en nuestra unidad, o sea, el estado actual del registro de pacientes con ataxias y paraparesias espásticas hereditarias. A modo de introducción, queríamos comentar muy brevemente un par de conceptos. El concepto de ataxia, como ya bien sabéis, es un concepto que proviene de una palabra bien antigua que proviene del griego y viene a decir que que es sin, y taxia, que es orden. O sea, es un síntoma, al fin y al cabo no es una enfermedad, es un síntoma caracterizado por la descoordinación del movimiento. Es un síntoma que
viene a decir que es la descoordinación del movimiento que puede afectar a cualquier parte de nuestro cuerpo, ya sea a las extremidades, al habla, a la capacidad para tragar, entre otros. Por otra parte, como bien hemos dicho, nuestra unidad es de ataxias y también de pacientes que tienen paraparesias espásticas hereditarias. Este concepto, el concepto de paraparesia espástica, también viene de tiempo atrás, o sea, ya en el año 1880, este doctor llamado von Strumpel ya denominó el concepto de paraparesia espasmódica espinal. Son también enfermedades, en este caso neurodegenerativas, pero que afectan sobre todo al sistema espinal y que van a pulsar con rigidez, con espasticidad y con debilidad, sobre todo de las extremidades inferiores. Las ataxias y las paraparesias son enfermedades denominadas enfermedades raras, es decir, van a afectar a menos de 5 de cada 10.000 habitantes de una población. En el caso de las ataxias, como os pongo aquí, la prevalencia oscila entre 5 y 10 casos de cada 100.000 habitantes y las paraparesias es un poquito inferior, es de 2 a 6 casos de cada 100.000 habitantes. Son síndromes que afectan, como os he dicho, al sistema tanto cerebroso como espinal y bueno, son enfermedades que clásicamente han estado un poco de lado, un poco olvidadas porque, como hemos dicho, son enfermedades raras que afectan a poca población. Sin embargo, en la actualidad hay un interés creciente por este grupo de enfermedades, lo que está dando lugar a que esté incrementándose el número de proyectos a nivel de investigación básica, también en proyectos de investigación en tratamientos y bueno, que se estén intentando crear unidades para atender a estos dos grupos de personas de una forma más homogénea. ¿Y por qué crear estas unidades para atender de forma más específica a estas personas, al fin y al cabo? Bueno, pues para poder mejorar la forma de darles una asistencia, porque luego si creamos unidades específicas, además, podremos disponer de crearlas en hospitales que puedan aportar una serie de especialistas que de una forma multidisciplinar atiendan a estas personas, que bueno, a la cabeza de todos ellos estaría el neurólogo, pero como coordinador realmente, porque sin el genetista, neuroradiólogo, neurofisiólogo, que se encargan más de la parte de las técnicas diagnósticas, y de otros especialistas como puede ser un fisioterapeuta, un foniatra, un nutricionista, entre otros, pues que también contribuirán a otros complicaciones añadidas a estas enfermedades. O sea, sin este grupo de especialistas, realmente uno de ellos solos, el neurólogo, tampoco podría hacer mucho más. Y por eso también la importancia de intentar crear estas unidades. Con todo ello también intentaríamos contribuir a conseguir unos diagnósticos etiológicos, genéticos, en el caso que sea posible, evidentemente, y poder con ello dar un consejo genético, aunque no siempre es posible hoy en día. También con este grupo de especialistas podremos intentar detectar precozmente complicaciones de las enfermedades y poder dar la ayuda que sea necesaria en estos casos. Igualmente, al tener todos los pacientes en unas unidades concretas bien localizados, también se promueve más la investigación básica y con ello, evidentemente, pues luego hacer una traslación a la clínica. Y bueno, en este caso, pues en los casos en los que es posible, no siempre se dispone, ni en todos los centros se dispone, pero bueno, también proponer y ofrecer si hay disponibilidad de ensayos clínicos. En España, hoy por hoy, la situación que tenemos es la que más o menos os explico aquí. Se estima, porque bueno, no hay un registro bien definido, unos 8.000 pacientes con ataxias hereditarias y unos 9.000 con paraparesias espásticas. O sea, si individualmente cogemos cada una de estas enfermedades, son poco prevalentes, pero si cogemos al total de las personas que están afectadas, evidentemente estamos hablando de un número significativo de personas. Hay un dato que a mí me llamó la atención personalmente, que fue un dato de hace un par de años, que decían que tan solo un 11% de los pacientes con ataxias hereditarias tenían un diagnóstico genético etiológico bien definido. O sea, que es una cosa que evidentemente bueno, pues, llama la atención y creo que hay que tener en cuenta. Y luego, pues desde el año 2010 ya por fin se crearon lo que son las unidades de referencia a nivel nacional de ataxias y paraparesias espásticas. Aquí os escribo pues, bueno, los nombres de los hospitales en los que por hoy existen dichas unidades. Aquí en la Comunidad Valenciana el Hospital La Fe, luego también tenemos en Cantabria el Hospital Marcelo de Valdecillas, en Madrid el Hospital La Paz y hay dos hospitales en Barcelona. Uno de ellos es a nivel infantil, que es el Hospital Sant Joan de Déu, y luego a nivel de adultos el Hospital Clínic de Barcelona. Y
¿Qué tenemos en nuestro hospital? Pues bueno, en el Hospital de la Fe hay una amplia experiencia en el campo de las ataxias, en atender a estos pacientes. O sea, se tiene una experiencia de más de 20 años. Aproximadamente, esto son unos 40 casos nuevos que se ven cada año y hay entre un seguimiento de unos 400 a 500 pacientes. Y, evidentemente, también se han hecho aportaciones muy importantes en el campo de la investigación en el transcurso de estos 20 años. Y como ya os he dicho, desde el año 2010 pues, se consiguió crear esta unidad de referencia de ataxias y paraparesias. Desde que se creó esta unidad pues, se han intentado crear proyectos de cómo estandarizar y cómo dar un mejor seguimiento y una mejor atención a estas personas. Desde junio de este año en concreto se ha creado un registro de pacientes con ataxias hereditarias y también está en proyecto empezar a crear un registro de pacientes con paraparesias hereditarias. En el caso de las ataxias se hace una primera visita donde se intentaba revisar toda la historia clínica, ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho con estos pacientes, revisar las pruebas complementarias y para tenerlo todo bien registrado y todo bien definido. Luego, en esa primera visita, pues evidentemente se vuelve a explorar al paciente de una forma completa, se le pasan una serie de escalas clínicas que también nos permitirán hacer un seguimiento de una forma un poco más objetiva y se establece, se detectan si existen problemas, pues complicaciones como una desnutrición, complicaciones de un problema del habla y otra serie de complicaciones. Y se establece un plan de actuación, es decir, ver si con lo que hay hecho hasta ahora pues es suficiente, si hay que hacer alguna prueba complementaria más, si hay que derivar a algún otro especialista y hacer un seguimiento del paciente. Entonces, centrándonos un poco más en esta parte, ahora os explicaré cómo ha ido el registro desde que empezamos en junio. El registro en sí consiste en lo que os explico aquí. Primero se recogen los datos de los pacientes de filiación, así como el diagnóstico que tienen de su enfermedad. Se clasifican en aquellas ataxias que son adquiridas, es decir, que han aparecido a lo largo del tiempo por una causa externa, de aquellas ataxias que tienen un origen genético y estas a su vez según el patrón de herencia, si es dominante o recesivo. Pasamos. Luego también se recogerán cómo ha sido la evolución de su enfermedad, cómo empezó, cuándo aparecieron complicaciones desde el punto de vista motor y cómo está hoy en día esa persona. Las pruebas complementarias, lo que hemos dicho, también las recogemos y finalmente pasamos una serie de escalas. Podemos pasamos una escala que se basa en recoger la exploración del paciente, otra escala que es hacerlo caminar y ver cómo es su caminar y si tiene dificultad en la marcha y finalmente también evaluamos la destreza manual. Y tras estos 3 meses y medio de seguimiento y de registro de los pacientes, hemos valorado a 128 pacientes en este periodo con ataxias, de los cuales 66 eran ataxias adquiridas, ataxias que habían aparecido de forma externa, que no eran genéticamente determinadas. Y 62 pacientes eran ataxias hereditarias o probablemente hereditarias, puesto que no en todos los casos teníamos un gen que nos explicase esta enfermedad. Y como os muestro aquí, de las ataxias hereditarias, probablemente hereditarias, en 24 pacientes se encontró un gen que era una enfermedad autosómica recesiva, en 13 de ellas autosómica dominante y en 25 de los pacientes pues no se pudo encontrar un gen que nos explicase su enfermedad, aunque por la historia clínica suponemos que era hereditaria. De las ataxias recesivas, esta fue la distribución de los pacientes. O sea, como ya nos esperábamos, la gran mayoría eran pacientes afectos de una ataxia de Friedreich. Luego también teníamos 3 casos de pacientes con un déficit de vitamina E, un Niemann-Pick y un déficit de ApoB. Y en el caso de las dominantes, la gran mayoría eran pacientes con una ataxia espinocerebelosa, en este caso tipo 3, y luego así se distribuían el resto de pacientes. Cuando evaluamos a los pacientes, cada vez hay más complejidad diagnóstica, en el sentido de que se van descubriendo nuevas mutaciones, nuevos genes que van produciendo estas enfermedades y eso hace que sea más compleja la labor diagnóstica. Luego también decir que dentro del grupo de pacientes que hemos dicho que tienen una ataxia probablemente adquirida,
muchos de estos pacientes creemos que son ataxias adquiridas, pero si no encontramos cuál es su causa, probablemente algunos de ellos también tengan una ataxia hereditaria. O sea, que quizás esté infravalorado el número de pacientes que tengan una ataxia hereditaria. Esto también contribuye el hecho de que cada vez las familias son más pequeñas, por lo cual el hecho de recoger antecedentes familiares puede ser más dificultoso. Y a la vez, pues evidentemente, en las historias clínicas hay familiares que tienen una dispersión geográfica, es decir, viven en otras partes y no sabemos, pues cómo está el tío o cómo están los abuelos porque viven lejos o porque fallecieron precozmente y tampoco podemos saber si hubiesen desarrollado síntomas de la enfermedad. Y como conclusiones quería simplemente recalcar tres cosas. Lo que os he dicho de que cada vez hay más genes que están causando estas enfermedades, por lo cual es más difícil llegar a un diagnóstico etiológico, que evidentemente este diagnóstico etiológico es muy importante por dos cosas. Primero, para poder explicaros un pronóstico de las enfermedades, porque si no sabemos qué la está produciendo no podemos hablar muchas veces de un pronóstico de una forma más o menos exacta o contundente. Y por otra parte, para dar el consejo genético. Y finalmente, pues remarcar la importancia que creemos nosotros que tiene una unidad multidisciplinar donde se pueda dar un seguimiento adecuado, no solamente de la enfermedad desde el punto de vista del diagnóstico, sino de las posibles complicaciones que vayan surgiendo a lo largo del tiempo. Y por mi parte, ya hasta aquí. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta. Si les parece, lo que haremos, al final, ¿no? Sí, lo que haremos será, después de las tres presentaciones, tener un turno de preguntas y hacerlo así más dinámico. Bueno, el doctor Juan Jesús Vilchez es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Politécnico de Valencia, de la FE, profesor titular de Neurología del Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia, es coordinador del Grupo de Investigación sobre Enfermedades Neuromusculares y Ataxias, acreditado por el Instituto de Investigación Sanitario Hospital La Fe y miembro del Centro de Investigación Biomédica Cibernet del Instituto de Salud Carlos III. Su grupo de investigación ha participado en numerosas investigaciones sobre caracterización, diagnóstico, tratamiento de diferentes enfermedades neuromusculares y ataxias. También ha participado como colaborador en el descubrimiento de 5 genes, la ataxia de Friedreich, neuropatía genética, CMT4A, miastenia congénita, distrofia muscular de cintura, 1F y parálisis espástica y neuropatía sensitiva por el gen atlantina 2. La verdad es que es un gusto, un honor tenerle aquí con nosotros. Creo que vamos a aprender mucho esta tarde. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la acogida. El gusto es mío por estar aquí de nuevo entre amigos, porque yo me considero amigo de muchísimos pacientes y familiares que ya llevamos muchos años en esta trayectoria. Y el objetivo mío de la presentación no es entrar a una charla muy formal, sino la idea era dar una visión general. En segundo lugar, quizás hacer una propuesta, por esto está aquí Ana, una propuesta de vamos a comenzar un nuevo camino, una nueva, es decir, etapas anteriores ya la hemos corrido y nos enfrentamos a nuevos retos, nuevas situaciones y tenemos que plantear nuevas estrategias. Entonces ha sido una oportunidad, y esto lo agradecemos muchísimo, para hacerlo, presentarla de largo, cuáles son nuestras intenciones. Entonces la pregunta que vamos a hacer es ¿cómo está el panorama? Que yo no quiero asustar a nadie. El panorama de las ataxias y las paraparesias espásticas es muy complejo, es terriblemente complejo, y precisamente por la complejidad que tiene tenemos que entrar con orden, con humildad y con trabajo. Y donde todos tenemos que colaborar. Entonces yo las preguntas que se puede hacer para dar pie al desarrollo de las 4 ideas que quiero presentar aquí es que nos preguntaríamos, ¿se puede diagnosticar mi ataxia en concreto? Porque como veremos son muchas. ¿Se puede tratar mi ataxia, la mía en concreto? Y en caso de que las respuestas estas sean dudosas o queden en el aire, ya mi pregunta es, bueno, ¿se está investigando mi ataxia? Porque aunque yo no tenga solución ahora, pero tengo perspectiva de que en un futuro inmediato. Bueno, pues entonces estas serían las 3 ideas directrices y vamos a ver cómo tenemos. Bueno,
tradicionalmente, de siempre, desde que nos conocemos, nuestro método de trabajo con la ataxia ha sido clasificarlas para poderlas abordar. De siempre sabíamos que estaban las ataxias tempranas, es decir, las que se presentan en la edad infantil o juvenil, y que el prototipo es la ataxia de Friedreich. Nosotros las clasificábamos, diagnosticábamos antes Friedreich y ataxias tempranas no Friedreich. Y eso era un cajón desastre, no sabíamos ni lo que había allí detrás. Y las otras eran las ataxias tardías. Las ataxias tempranas, que el prototipo Friedreich, son de herencia recesiva, y las tardías, sobre todo, son de herencia autosómica dominante. Pero también hay un grupo que son las ataxias episódicas y un paquete muy grande que son estos casos que se presentan de forma esporádica y que no sabemos qué tipo de herencia tiene, y es un gran desastre que, como Ana nos ha comentado. Bien, vamos a comenzar con el panorama de las ataxias recesivas, de las tempranas, llamando así, aunque luego ahí... Entonces, el panorama es este. Entonces, no quiero asustar, pero la realidad ha sido esto. Por una parte, es bueno saber que la investigación ha dado pie de que aquel grupo, es decir, teníamos ataxia de Friedreich por un lado y ataxia no Friedreich, pues ataxia no Friedreich está desde aquí para abajo. Y con la particularidad de que todavía de este grupo pues quedan aproximadamente un 30 o un 40% por identificar. Es decir, que bueno, en fin, se trata de identificar porque la posibilidad de ver todos estos genes en este momento es muy difícil, pero y en segundo lugar porque tiene que haber todavía más genes que trabajar. Entonces, por eso digo, nadie se asuste, porque ahora veremos cómo abordamos esto. Precisamente por eso tenemos que usar un método, ese método de trabajo humilde. O sea, aquí, por ejemplo, pues tenemos, yo qué sé, pues la ataxia de Friedreich. Una ataxia que todo el mundo íbamos buscando porque fue la primera que se vio que no Friedreich y que además era tratable, que era la ataxia por déficit de vitamina E, con un gen que producía déficit de vitamina E. Y entonces todo el mundo íbamos buscando porque fuese esa. E incluso a muchos pacientes, en cierta época, le dábamos por si acaso la vitamina E. Y a algunos de los enfermos que se la dimos por si acaso, ahora nos alegramos porque ya hemos descubierto que era porque su ataxia no progresó porque estaba tomando. Pues bueno, esto es una anécdota. Pues aquí tenemos la ataxia telangiectasia, la ataxia con la apraxia ocular, bueno, una serie de ataxias que se llaman la saxina, bueno, de muchísimas genes implicados y que no vamos a ver detalle. Bien, otra de las cosas, de la ventaja que tiene cuando estamos con la recesiva, esto avance, aunque sea muy complejo, nos ha permitido conocer los genes, y no solamente los genes, sino los mecanismos que alteran esas mutaciones, los mecanismos que alteran en la célula. Y pasamos a la siguiente. Por ejemplo, se ha visto que muchas de ellas, la primera fue la ataxia de Friedreich, pero otras están relacionadas con un mal funcionamiento de la mitocondria. Y entonces esto da ya paso a conocer qué es lo que está ocurriendo biológicamente en la célula. Otro grupo muy importante está en relación con la reparación del DNA y ya se conocen cuáles son los mecanismos. Otras pues están relacionadas, por ejemplo, con las lipoproteínas. Esto es muy importante, que son, por ejemplo, las que transportan la vitamina E y demás. Bueno, pues todos estos mecanismos ya dan pie a plantear, primero, cómo abordarlas, cómo luchar contra la enfermedad, y segundo, propuestas de tratamientos. Por ejemplo, cuando estábamos con el coenzima Q, hay algunas ataxias con déficit de coenzima Q, cuando estábamos con la idebenona, que es un coenzima Q de síntesis, pues entonces precisamente se hacía en función de que se suponía que había un fallo en la mitocondria y que la forma de neutralizar ese fallo era con el coenzima Q. Luego pues han venido, pues a veces son las propuestas y otras cosas son las realidades. Y a partir de ahí hay muchas más propuestas, hay muchas más posibilidades de terapias porque ya vamos conociendo qué es lo que está ocurriendo. Bien, el otro aspecto, la segunda pregunta, es decir, bueno, con este tema tan complejo, ¿cuál es mi ataxia?
porque el diagnóstico de ataxia de Friedreich es muy fácil. Hoy día, el diagnóstico genético está chupado. Pero, ¿y si no es una ataxia de Friedreich? ¿Y si es? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, y esto es donde estamos afinando nuestra metodología, es de hacer un método sencillo para aplicarlo ante un caso de cualquier enfermo. Entonces nosotros tenemos que hacer sencillamente lo que está haciendo Ana en este momento, una evaluación clínica. Esto que decía de pasar las escalas y tal, valorarlo. Sistemáticamente se van a hacer unos análisis bioquímicos, pues para ver, pues por ejemplo, si falta la vitamina E, si son las lipoproteínas, si las pruebas tiroideas. Cualquiera de estos ya nos van a dar una pista hacia dónde puede estar el asunto. Vamos a hacer estudios electrofisiológicos y sobre todo vamos a hacer y estamos en la casa, vamos a hacer imagen, resonancia. La resonancia, como veremos después, va a ser clave para ayudarnos a orientar en un camino a otro. Aquí voy a poner un esquema, pasamos a la siguiente. Bueno, esto es un poco para representar clínicamente. O sea, el clínico, con su experiencia, conforme ya va pasando, ya no solamente tiene el método, sino que tiene la perspicacia y se da cuenta de cualquier cosa. Pues, por ejemplo, un chico con una ataxia y vemos estas cositas que tiene aquí, entonces eso casi seguro es una ataxia telangiectasia. Ya no necesitamos grandes pruebas ni nada. Entonces, bueno, una ataxia de Friedreich, aparte de que la genética es muy fácil, pero en cuanto la hagamos, veamos el perfil clínico y le hagamos el electrocardiograma, pues ya sabemos que es una ataxia. Entonces aquí voy a presentar, pasamos a la siguiente, en este cuadro, que es de una revisión de hace 2 años, que se publicó en una de las revistas de más prestigio de neurología. Tenemos esta tabla donde sistemáticamente tenemos cuáles son los síntomas clínicos, cuáles son los análisis que tenemos de rutina, nada de especiales, y cuáles son las pruebas que tenemos en la resonancia. En función de eso, esa lista que veíamos tan larga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 ataxias, prácticamente las podemos, con su perfil, las podemos orientar en un sentido o en otro. Ahora ya sí, el estudio genético ya sí se hace más fácil. Ya nosotros le decimos al genetista, preferentemente, independientemente de que luego se puedan usar técnicas más modernas de esto que ya nos comentará, pero ya le damos una orientación y entonces el genetista ya nos tiene una posibilidad de decirnos cuál es. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, lo que estamos comentando con la imagen. La imagen es clave en una ataxia temprana, una resonancia. Una resonancia, si nos sale esto, es decir, no hay atrofia de cerebelo, pues entonces, y tiene el perfil de la ataxia casi con el 90-95%, le decimos al genetista, esto es una ataxia de Friedreich, nos va a dar la mutación. Pero si vemos que tiene esto, una atrofia de cerebelo, entonces ya estamos en otro grupo, en el grupo de las que decíamos de ataxia no Friedreich. Aquí pasamos a la siguiente, vemos un árbol, esto es simplemente para poner lo que nosotros mentalmente estamos haciendo continuamente. Enfrentamos al enfermo, estamos pensando, hacemos la valoración, tenemos los signos, pedimos las pruebas y continuamente estamos haciendo un árbol de decisión. Nuestro diagnóstico siempre es un árbol de decisión. Entonces, tiene la resonancia, tiene atrofia cerebelosa, muy bien. Si no tiene atrofia cerebelosa, pues nosotros pedimos todas estas pruebas, colesterol, la vitamina E, etcétera. ¿Qué sale esto? Pues sale por aquí, ¿verdad? Y entonces, con ese árbol de decisión, es un poco para explicar de cómo el proceso clínico lo vamos haciendo. Pasamos a la siguiente. Bien, con esto quería dar una imagen de que, en este caso, de las ataxias tempranas, hoy día, bueno, a lo mejor quedan por diagnosticar todavía un 30, un 20, un 30%, porque varía según los genes que se investigan, pero ya tenemos un 60 o un 70% diagnosticadas. Ya damos un avance. Y las otras, pues vamos a investigarlas. Otro panorama siguiente, si vámonos a las tardías. ¿Cómo está el panorama? No quiero extenderme mucho, porque solamente quiero dar la visión. Entonces, el panorama de las ataxias tardías también es muy complejo, porque aquí tenemos una lista de 32 posibilidades. Es decir, una ataxia que comience tardía, sobre todo si es hereditaria y familiar, pues tenemos todas estas posibilidades. Aquí ya la cosa se hace mucho más compleja, pero usamos la misma metodología. Primero,
Aquí en las ataxias tardías vamos a tener a su vez tres grupos. Unos, los que se deben a una expansión, lo que se llama, también la ciencia, los avances nos ha visto que hay unas que se producen por una toxicidad, que son unas expansiones que producen la glutamina, y esto es tóxico, ahora lo veremos. Hay otras que se llaman canalopatías, alteran ciertos canales iónicos y demás, y otras que desencadenan procesos celulares que dan lugar a la degeneración. Bien, pasamos a la siguiente. Aquí es igual. Desafortunadamente, aquí en vez del 30 o 40% desconocido, sigue estando un 48%, un 50% todavía por conocer. Y sistemáticamente nosotros solemos pedir estos genes, que es el SCA1, el SCA2, el SCA3, el SCA7 y bueno, y algunos de los otros que se han ido incorporando más modernamente. Esto nos da la posibilidad de descubrir el 50% de ellos. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto era simplemente para recordar que dentro de las tardías, porque aunque no veo por aquí muchos pacientes de ataxia tardía, pues también para ver cuál es su situación, de que la mayoría, o el paquete gordo, es le hemos dicho, de la toxicidad de la poliglutamina. Que pasamos al siguiente, que esto no es ni más ni menos, esto es una cosa que está muy de moda, la ciencia ha descubierto, que son producen unas proteínas que se pliegan inadecuadamente, y entonces en vez de funcionar en la célula, lo que producen es un atascamiento de circuitos normales, y estos atascamientos llevan consigo a la degeneración de la célula. Pasamos a la siguiente. Muchas de estas poliglutaminas, a su vez, estos también son descubrimientos muy recientes, y esto es bueno porque estamos en paralelo con otras enfermedades de moda, porque ahora cuando hablemos un poco de la investigación diremos, bueno, ¿y cómo se investiga? Se necesita dinero y demás, pero otra de las cosas que tenemos que tener es cabeza y estrategias. Es decir, si nosotros nos juntamos con los que están de moda, siempre tenemos más posibilidades de correr. Y entonces hay un paralelismo se está viendo un paralelismo entre las poliglutaminas, esta toxicidad, y los procesos degenerativos de otras enfermedades que están muy de moda, como es el Alzheimer, la ELA, etcétera. Entonces comparten mecanismos que llamamos aquí, son primos hermanos, y seguramente el descubrimiento y el avance en unos terrenos nos va a permitir también ir avanzando en otros. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto era para dar que también usamos la misma metodología, la imagen es muy importante, la clínica y la neuroimagen, para caracterizar cada una de estos subtipos de SCA1, SCA2, SCA3, que son las autosómicas dominantes. Pasamos a la siguiente. Otro grupo, volvemos, como estamos aquí, tenemos el árbol de decisión clínico, tiene esto, pues se va por aquí, no lo tiene, pedimos lo de más allá. Pasamos a la siguiente. Bien, un grupo importante, otro, es las ataxias adquiridas, lo que nos ha comentado aquí la doctora Jimeno, y es que sobre todo en las tardías, lo primero que vamos a buscar es que sea una causa conocida, y si es tratable, pues muchísimo mejor. Entonces va a ser el primer paso. Entonces nosotros tenemos que pensar siempre estas posibilidades, que sea un tóxico, que sea autoinmune, inmunológica. Aquí ha habido también unos avances muy importantes, aunque algunas de ellas el diagnóstico ya no en sí, porque en el fondo nos está diciendo que detrás, debajo hay un cáncer. Por déficit de vitaminas, bueno, y otras enfermedades. Y luego hay otro grupo que son degenerativas, y que no se conoce la mutación, que son degenerativas idiopáticas, se le llaman, tardías, y que entrarían más en el grupo que llamamos primos hermanos del Alzheimer y de las ELAs, y que son estos mecanismos. Pasamos, aquí ponemos un ejemplo muy de cómo es. Por ejemplo, esta sería una forma esporádica, y hace poco, dos casos hemos tenido muy recientemente, entraron con una ataxia tardía, y luego pues se vio que era una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que a algunos les sonará el tema de las vacas locas y todo esto. Esta, por ejemplo,
sería una enfermedad que se ha desarrollado ahora, que se llama la esclerosis, la siderosis, o sea, depósito de hierro por unos mecanismos que no sé tal, que es una de las formas tardías, y esta es una de las muy frecuentes, que entra dentro de las neurodegenerativas, sería la atrofia multisistémica, que esta también de por sí ya es un tema pues muy complejo y que ya constituye otra vía. Pasamos a la siguiente. Muy bien, entonces con esto quiero decir sistemática la misma. Trabajo, orden, disciplina y todos aquí a colaborar. Paraparesis espástica. Paraparesis espástica es un terreno que hemos de reconocer. Yo no sé si hay algunos de los pacientes, algunos familiares, se llevaron una alegría muy grande cuando dijimos, ahora en la nueva etapa que vamos a iniciar, con la misma ímpetu, con la misma energía, vamos a entrar en las paraparesis espásticas. Se tienen también, a lo mejor son un poco menos, pero también tienen que beneficiarse de este proyecto. Entonces aquí pongo otro, en fin, la parte negativa. Estas son las paraparesis espásticas conocidas, es decir, también tenemos casi 40, que la cosa se hace como muy compleja, pero vamos a ver la parte positiva. Es decir, muchas de ellas ya las podemos diagnosticar, catalogar genéticamente, aparte de que ya por el fenotipo, es decir, por el perfil clínico, las dividimos de entrada en las que se llaman no complicadas, es decir, que solamente tienen la degeneración piramidal, o complicadas, las que se acompañan de otras manifestaciones, otros síntomas y signos clínicos, que son los que nos va a dar una orientación para saber en qué camino vamos a seguir, y entonces se estudian los genes que son más frecuentes de los conocidos, esta sistemática, y también hay una proporción muy alta que podemos llegar al diagnóstico. Pasamos a la siguiente, y ya, por fin, ya las 3 preguntas que yo me había hecho al principio, y algo vamos a contestar. Pues sí, se diagnostica más del 50%. Y esto hace unos años, los que somos más veteranos en esta guerra, sabíamos que no estaba tan claro. Segundo, hay algunas que son ya realmente tratables y otras que comienzan. Por ejemplo, ciertos errores congénitos del metabolismo, como la xantomatosis cerebrotendinosa, como la enfermedad de Niemann-Pick, son de estas que se han desarrollado con nuevas tecnologías, han aparecido terapias de reemplazamiento enzimático, y ese diagnóstico, aunque son poquitos enfermos, ya les damos la opción de dar un tratamiento cuando antes solamente vivíamos de la ilusión. Y con respecto a los progresos en la investigación, pues esta es con las palabras que yo quiero acabar. O sea, aquí es un terreno que tenemos que colaborar todos. Esto es nuestro terreno. Estamos también viviendo una época nueva en nuestra sociedad, porque estamos viendo que hay crisis económica, pero en realidad estamos viviendo un cambio de modelo, no económico, sino un cambio donde es una sociedad que seguramente vamos a hacerla nosotros. Es decir, tenemos que participar todos en ella, hacerla. Es decir, nosotros cuando decíamos no confiamos en políticos, es que no podemos confiar, porque ya esto es una sociedad compleja que seguramente, por ejemplo, para investigar aquí, tenemos que colaborar cada uno en nuestro terreno. O sea, las asociaciones son importantísimas. Van a ser la clave para tirar hacia adelante. Las estructuras como la que tenemos aquí ahora son importantísimas, que hacen un enfoque, un trabajo, como es ERESA, como es... Entonces, lo que tenemos que acostumbrarnos, tenemos que buscar la forma, tenemos que trabajar ahí, tenemos que entendernos, tenemos que buscar otros nuevos diálogos y otros nuevos planteamientos. Y este era un poco el mensaje. Nosotros... ahora hemos propuesto, o sea, el trabajo que va a hacer aquí la doctora Jimeno va a ser importantísimo. Es un registro, un enfermo, otro, una sistemática, una escala, es un trabajo de chino, es un trabajo, bueno, pues, admirable. Pero ahí es donde va a estar, la investigación se va a hacer a partir de ahí. Si luego tenemos un tratamiento, y esto lo hemos visto ahora, por ejemplo, estamos comenzando ya, hace un poco de tiempo me preguntaba la gente, yo mismo en foros como este, hablábamos de terapia génica, y a mí se me inflaba en fin, la cosa, la retórica, la terapia génica, no sé qué, yo mismo me ponía así pomposo y tal, pero en el fondo no me lo creía, yo lo veía más lejos que nada, Bueno, pues ahora estamos tratando con terapia génica. Esta mañana hemos puesto tratamiento de terapia génica a niños con distrofia de Duchenne. Y esto va a ocurrir con las ataxias, y pronto.
¿eh? O sea, quiero decirte, pero para que lleguemos a esto tenemos que tenerlo todo preparado y todo listo. Y yo no quería nada más que terminar con este mensaje y bueno, y agradecer y bueno, y pedir disculpas, que conste que ha sido mala suerte, porque venía con 4 mecanismos alternativos y todos han fallado. Bueno, pero al final ha sido... Disculpa por todo esto y nada, al final ha sido un muchas placer. Gracias. Bueno, por último, como última charla de conocimiento, tenemos al doctor Alejandro Romera, que trabaja actualmente en el departamento, en la unidad de genética médica de la compañía Sistemas Genómicos. Él hizo su carrera en el Hospital San Carlos de Madrid, trabajando sobre nuevas técnicas high throughput, nuevas técnicas de procesamientos de datos y abordajes muy novedosos para interrogar y para explorar genes. Todo ese trabajo lo ha aplicado también en la compañía. La empresa se ha focalizado en enfermedades neurodegenerativas, y es un poco la charla que nos va a dar fundamentalmente en los nuevos abordajes de la tecnología genómica. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, si no se me oye me lo decís, porque tiendo a hablar bajito. Yo voy a hablar un poco hoy de lo que es las bases genéticas de las ataxias y las paraparesias, lo que puede ser el consejo genético, la importancia del diagnóstico genético y un poco cómo el desarrollo de nuevas tecnologías ha influido en la mejora del diagnóstico genético. Como ya he dicho antes mis compañeras, pues cuando hablamos de enfermedades neurológicas, generalmente son enfermedades raras que tienen muy poca frecuencia en la población y que sin embargo afectan, tienen un gran impacto tanto en la persona que las padece como en las personas, en las familias y en las personas que están alrededor de esa persona afecta. Se trata, al ser enfermedades muy poco frecuentes, también es difícil su investigación. Se trata de enfermedades muy complejas y entonces también, como ha dicho antes la doctora, requiere un abordaje multidisciplinar, pues tanto de neurólogos como de genetistas, como de pues, otros departamentos hospitalarios que trabajen conjuntamente para llegar a un diagnóstico exacto y que permita un tratamiento y que permita un cuidado del paciente exacto, digamos. Cuando hablamos, aquí he puesto un ejemplo de ataxias, a la hora de clasificarlas y a la hora de tener en cuenta de qué estamos hablando, es importante tener en cuenta si hablamos de cuál es la causa de la ataxia. ¿Cuál es la causa de la ataxia o de la paraparesia o de, en general, cualquier enfermedad de tipo genético? ¿Vale? En este caso tenemos, así a grosso modo, que me disculpen los médicos si no es exacto, pero bueno, en 2 grandes grupos, adquiridas y genéticas. ¿Por qué es importante conocer la causa? Porque es importante saber si es genética o es adquirida. 2 grandes diferencias entre esos 2 grupos es que, en principio, las adquiridas no se van a transmitir de generación a generación. Se van a producir por distintas causas, infecciones víricas, déficit de vitaminas adquiridos, fármacos, tumores, causas que no se transmiten a tus hijos. Eso por un lado. Y por otro lado, son, en cierta medida, creo, enfermedades que pueden ser tratadas. Así como las ataxias genéticas, los tratamientos van enfocados más hacia, o al menos en la actualidad, hacia paliar los efectos, los síntomas de la enfermedad. En las adquiridas, en algunos casos, sí que se puede ir con intención, digamos, curativa sobre esas enfermedades. Entonces, es importante distinguir cuál es la causa. Luego hay un tercer grupo, que son las idiopáticas, en las que no se conoce la causa y en el que habrá pues, tanto adquiridas como genéticas. Cuando hablamos de patologías, bueno, en este caso las genéticas, las cifras que he encontrado, en torno a un 40 o un 60% serán de origen genético. Cuando hablamos de enfermedades de origen genético, otro factor importante a tener en cuenta es el patrón de herencia. El patrón de herencia de la enfermedad no solo nos va a permitir el enfocar el diagnóstico genético, el enfocar hacia unos genes o hacia otros, qué genes tenemos que investigar, sino que también nos va a dar una idea
de cómo vamos a transmitir o cómo me han transmitido a mí en mi familia esa enfermedad. Digamos que hay en ataxias, por ejemplo, hay los cuatro grandes patrones de herencia, que pueden ser autosómicas recesivas, autosómicas dominantes, ligadas al cromosoma X o mitocondriales. En el caso de las paraparesias, en principio son los tres primeros grupos, hasta donde yo sé no hay asociados a mitocondriales, a mutaciones en el DNA mitocondrial. ¿Y por qué es importante? Pues en principio, por ejemplo, en un patrón autosómico recesivo se caracteriza porque los pacientes afectos van a ser portadores de dos mutaciones, ¿vale? Es necesario dos mutaciones para desarrollar la enfermedad. Entonces, van a existir en esas familias van a existir portadores sanos. Esos portadores sanos van a tener la mutación, pero solo van a tener una mutación, no van a tener dos y por tanto no desarrollan la enfermedad. No la desarrollan, pero sí que van a transmitir el alelo mutado a sus hijos y a sucesivas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, en este ejemplo, con el patrón de herencia autosómico recesivo es muy característico porque tiene generaciones que no son afectas, estas dos primeras generaciones no son afectas, sin embargo, hay portadores sanos en ambas generaciones. En la tercera generación hay una paciente afecta. ¿Qué ha pasado? Sus dos progenitores eran portadores de una mutación cada uno. En ese caso, su hija ha heredado las dos mutaciones y entonces ha desarrollado la enfermedad. Otros hijos, sin embargo, son simplemente portadores sanos y también hay hijos afectos que no han heredado ninguno de los dos alelos con la mutación. En este caso, el riesgo de recurrencia, el riesgo de que teniendo los dos progenitores siendo portadores sanos, tu hijo tenga la patología, se estima en un 25%. Sin embargo, cuando hablamos de una patología autosómica dominante, vemos que el patrón de herencia es un poquito distinto. En este caso sí que suele haber personas afectas en todas las generaciones, es lo que se llama una herencia vertical. Ya no va a existir el concepto de portadores sanos, aquí solo se necesita una mutación y en este caso, con salvedades, la persona que porta la mutación desarrollará la enfermedad. En este caso, el riesgo de recurrencia en un principio será del 50%. Cuando hablamos de herencias, por ejemplo, ligadas al X, generalmente en los dos casos anteriores no había digamos, una segregación por sexo. Eran afectos tanto varones como mujeres. En el caso de la herencia ligada al X, por lo general, las mujeres que tengan la mutación van a ser portadoras sanas, mientras que los varones, al tener un solo cromosoma X, aquellos que hereden la mutación van a ser afectos. En el caso de las herencias mitocondriales, el patrón de herencia es un poquito distinto. Las mitocondrias, el DNA mitocondrial, se hereda solamente por parte de la mujer, ¿vale? La mujer es la que transmite las mitocondrias a su descendencia. En ese caso, cuando la mujer va a ser afecta, toda su descendencia va a ser afecta. Mientras que cuando es el padre, el progenitor, es el afecto, su descendencia en principio será sana. Vale. Otro concepto importante cuando hablamos de genética, de consejo genético, es que cuando hacemos un test genético no solo estamos analizando al paciente, en este caso cuadrado, sino que digamos que es un diagnóstico que a ese paciente y en realidad a toda la familia al completo. A toda la familia, porque el estudio de la familia, por un lado, nos va a permitir conocer cuál es la penetrancia y cuál es la expresividad de esa enfermedad. Es decir, la penetrancia es si toda persona que porte la mutación va a desarrollar la enfermedad. Expresividad es, podemos hablar como en torno a cuál es la severidad, si la severidad va a ser igual en los distintos miembros de la familia o no. También nos va a dar idea del modelo hereditario y nos va a permitir fijar un poco más el estudio genético. Pero eso es lo que aporta un poco la familia, digamos, al paciente que se va a estudiar. Pero el diagnóstico genético en el paciente también aporta mucha información a los miembros de la familia. El conocer cuál es la causa, cuál es el gen alterado, cuál es la mutación, en ese paciente va a permitir establecer un consejo genético en la familia. ¿Vale? Esto también es importante. Hablamos de test genético y en el test genético hay que tener muy en cuenta lo que es el consejo genético, un asesoramiento que se debe dar tanto antes
de realizar un test genético como después, porque los resultados, tanto positivos como negativos, tienen unas implicaciones que bueno, deben ser explicadas y por médicos especialistas que conozcan cuál es el alcance de la información que van a dar y qué repercusión puede tener en las familias. ¿Qué ofrece el diagnóstico genético? En este caso, digamos, podemos dividirlo en tres grupos. Al afecto. Al afecto le aporta el conocer la causa, el conocer el tipo exacto, por ejemplo, de ataxia que va a desarrollar, qué pronóstico va a tener esa ataxia, el saber cuál es la alteración que tiene, en qué vías está implicada, nos va a permitir establecer un pronóstico, un tratamiento, en el caso de que haya fármacos, en el caso de que se desarrollen nuevas terapias. Todo eso es lo que puede aportar un diagnóstico genético, en combinación con diagnóstico clínico y demás, a la persona que va a ser afecta, a la familia. Le va a aportar el conocer cuál es el riesgo de recurrencia, cuál es el riesgo de tener un hijo afecto. Por otro lado, va a permitir ampliar el estudio pues al resto de familia que esté en riesgo de haber heredado esa mutación, y va a permitir distinguir, digamos, los familiares sanos que no tienen que preocuparse de desarrollar esa enfermedad frente a los familiares que hayan heredado la mutación y que sí que están en riesgo, y poder establecer las medidas preventivas que sean necesarias o que se puedan tomar en cada caso. Y luego también ofrece en determinados casos pues opciones como el diagnóstico genético prenatal o el diagnóstico genético preimplantacional en los casos que sean posibles. Y como ya explica antes el doctor, se han descrito a lo largo de los años muchísimos genes, tanto por ejemplo para ataxias no sindrómicas, al menos hay 30 genes asociados, para paraplegias espásticas hereditarias hay al menos 25 genes asociados, cada uno con sus peculiaridades y sus fenotipos, pero muchas veces debido a que los síntomas no son muy explícitos o son síntomas solapantes con otros casos, es difícil hacer un abordaje claro en el diagnóstico genético. ¿Por qué gen empezamos? Si no hay un gen más prevalente que los demás, ¿cuál cogemos? Generalmente en los laboratorios de genética una técnica que se utiliza mucho es la secuenciación, ¿vale? La secuenciación nos permite, digamos, leer el código genético, ver dónde se encuentra la alteración y detectar la causa. Hasta ahora, hasta hace poquitos años, las técnicas de secuenciaciones convencionales, la tecnología Sanger, que es la que se usaba, nos permitía el estudio de gen a gen, ¿vale? Primero analizabas un gen, si el resultado era positivo tenías el diagnóstico genético, si era negativo continuabas con el siguiente gen. Esto, en el caso de resultados negativos, pues lleva implícito un coste de tiempo, un coste económico y un coste diagnóstico si no se encuentra la causa. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías se ha conseguido lo que llaman ahora secuenciación masiva, que es el estudio, en vez de gen a gen, el estudio, digamos, del genoma completo o de un grupo de genes importantes. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, en sistemas genómicos, que es donde trabajo, hemos desarrollado, basado en esta tecnología de secuenciación masiva, un panel de genes que permite, en vez de ir gen a gen, estudiar todos los genes asociados a todos los genes o todos los genes incluidos para determinada patología, estudiarlos en una única vía. En este caso, por ejemplo, seríamos capaces de estudiar en un único experimento pues, los 30 genes que hemos dicho antes asociados a ataxias no sindrómicas o los 25 genes asociados a paraplegias espásticas. ¿Vale? Esto está creando que se modifiquen un poquito los algoritmos de diagnóstico genético en las distintas enfermedades. En el caso de la paraplegia espástica, que bueno, lo he puesto porque me ha parecido el más sencillo, si nos fijamos en una autosómica dominante, el algoritmo de diagnóstico genético, como hemos dicho antes era gen a gen. Empezaríamos por el gen más frecuente, que es el gen SPAST, que aproximadamente un 40% de pacientes con paraplegia espástica autosómica dominante tienen mutaciones en ese gen. Pues empezaríamos por ese gen. En caso de ser negativo, continuaríamos por el segundo más frecuente, luego el tercero, el cuarto. En este caso, después de testar SPAST, lo que haríamos es un abordaje completo del resto de genes. ¿Eso qué nos permite?
nos permite, por un lado, una mayor eficiencia diagnóstica, porque muchas veces ya no es porque no sepamos cuál es el gen, sino que por tema de costes, por tema de dinero, empiezas a probar genes y no encuentras la mutación y llega un momento en que ya no puedes seguir probando más. Este abordaje te evita eso, te permite analizar todos los genes al completo y, por tanto, aumentar la eficacia en tu diagnóstico genético. Y luego, bueno, como ya hemos dicho, un menor tiempo y un menor coste. ¿Qué sucede en caso de familias en los que no se ha encontrado mutación? Se han estudiado los genes que se conocían asociados a la patología. Un abordaje bastante nuevo y que, bueno, ahora se está implementando cada vez más es el estudio del exoma. Digamos, cuando hablamos de exoma nos referimos, bueno, hablamos de genes, hablamos de regiones que codifican en esos genes para las proteínas. Entonces el abordaje del exoma lo que nos permite es estudiar todas esas regiones codificantes en un único experimento, ¿vale? Se estima que aproximadamente el 90% de las mutaciones patológicas que se han descrito, ya sea en ataxias o en enfermedades genéticas, se encuentran en regiones codificantes, ¿vale? En lo que llamaríamos exoma. Entonces, una forma de abordar estos casos en los que no es posible un diagnóstico a partir de los genes conocidos sería el uso de exomas. Tiene sus complicaciones, no siempre es posible, necesitas determinados requisitos para que tengas cierta... no garantías, porque nunca hay garantías, pero bueno, para que el diagnóstico pueda llevarse a cabo, pero es una posibilidad que cada día está más implantada en los laboratorios de genética. Y nada, simplemente ya para concluir, decir que, bueno, que la combinación de nuevas tecnologías junto con el diagnóstico genético, junto con el diagnóstico clínico, lo que al final permite es aumentar el conocimiento, mejorar el diagnóstico, redunda en una mejora de la no en la prevención, bueno, es prevención hasta cierta medida, pero un mejor tratamiento para el paciente, un mejor asesoramiento familiar y en un futuro, lo que siempre se comenta, de una medicina personalizada. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romera. Vamos a pasar a un turno de preguntas. ¿Alguien en la sala quiere preguntar a alguno de los doctores? Parece que el doctor Vilches ha comentado que había ensayos clínicos. ¿Es posible? Lo que pasa es que no ha podido... Las tres preguntas que ha adelantado, sí. Una de las preguntas era si existían ensayos clínicos. ¿Puede ser? O a lo mejor me sí. Y creo que no ha dicho nada, o sí que... No... Bueno, o sea, ensayos clínicos... Hay ensayos clínicos en marcha, por ejemplo, algunos que ya, como por ejemplo el de la inebenona, que desgraciadamente ha terminado y no ha tenido el fruto que todo el mundo esperábamos, que estábamos muy ilusionados, pero bueno, y algún otro que está en marcha. Pero en cartera hay varios, basados en planteamientos, hipótesis racionales que hemos dicho, sobre todo biológicos. Por ejemplo, pues hay un ensayo que es común para muchas enfermedades degenerativas, pero que esto es aplicable particularmente a la ataxia de Friedreich, que es un antidiabético oral, que es la poliglutona o glutona, que es un antidiabético oral que se ha descubierto que tiene unas propiedades protectoras muy importantes y sobre todo la cascada de la mitocondria. Este está ya prácticamente en marcha y de hecho ya hay algunos ensayos pilotos y algunos más. Es decir, de la ataxia de Friedreich en cartera, como dicen hay ya varios en marcha. Entonces la posibilidad es muy importante también, por ejemplo, y ya con esto añado, no quiero enrollarme demasiado, muy importante tener estructuras, bases de datos muy bien montadas, porque cuando vengan los ensayos, aquellos que estén preparados, que lo tengan organizado, tienen muchas más posibilidades esos centros de participar. La doctora Jimena está haciendo un registro, ¿no? Entonces, para participar en él, me tienen que llamar de la fe, tengo que promocionarme cómo funciona. Bueno, ¿Cómo funciona? En un principio el registro lo estábamos haciendo con aquellos pacientes que visitábamos en nuestro hospital. Aquellos pacientes que vamos siguiendo, pues sí que se estaba intentando registrarlos para tenerlos todos bien localizados, digámoslo así.
abiertos. Sí, estamos sí, bueno, abiertos, exacto. Pero evidentemente es un registro que está abierto a... Sí, pero por ejemplo, yo fui en septiembre a la FE y me ha citado para PRI. Entonces, pues no me han dicho nada de... No, porque bueno, el registro se empezó, lo que comentábamos, se empezó en junio, hasta este momento, evidentemente, pues hay un lapsus de tiempo que hubo una pequeña interrupción en medio, probablemente, quizás sería por aquella época. Pero ahora mismo sí que está en marcha y en abril seguirá en marcha. Pero con el registro que tienen las PI es suficiente y ya no hace falta movernos para nada nosotros, o tenemos que acudir a un sitio. ¿En qué sentido? O sea, bueno, evidente... Entonces, por ejemplo, para hacer el estudio ese, ¿cuándo nos tienen que llamar? A ver, nosotros, por ejemplo, aquellos pacientes que ya tenemos, o sea, que acuden a nuestro hospital y que los tenemos bien localizados, autorregistrados, pues cuando venga la época de los ensayos, si nos ofrecen alguno y podamos participar, nos pedirán pacientes que tengan unas características, pues que tengan unas enfermedades, unas características. Al tenerlo todo bien recogido, pues es mucho más fácil poder localizarlos y automáticamente contactar con esas personas. Entiendo que el señor lo que querrá ahora mismo es ver si puede incluirse dentro de ese registro de alguna manera, si hay factibilidad de... Sí, la idea es incluir el máximo posible, o sea, todo el mundo esté en seguimiento o no esté en seguimiento. Y en una segunda fase el problema está en que los recursos que tenemos, hemos partido con recursos muy limitados porque esto se dedica mucho tiempo, o sea... Y la idea también es, pues ya hemos hecho el experimento en otras cosas, se está haciendo por ejemplo en ELA, compañeros nuestros, es de intentar trabajar en red, en conexión. Es decir, hoy día ya no se lleva esto de el gran centro que recoge todo, no. Hoy día hay que ser inteligentes y trabajar unidos a la demás gente. Exacto. Intentar, porque hoy día con las tecnologías de comunicación y demás, simplemente si aplicamos los mismos protocolos, da igual que esto se aplique en la FE o en el Arnau o en una consulta a cualquier sitio. Es decir, lo importante es que hagamos todos lo mismo y al final se lleven a este sitio. Y lo que preguntaba es, en un momento determinado, por ejemplo, surgió el otro día, la comunicación, cuando ya se conoce, cuando ya sabía que nosotros estábamos trabajando en esto, pues había un proyecto que puede ser muy interesante de Ataxia de Friedreich, lo realizan en la cátedra de fisiología de aquí de la Universidad de Valencia, y además es un proyecto importante europeo donde están líderes mundiales en la materia, es un proyecto que tiene europeo. Entonces, por ejemplo, pues no sabían que estábamos tan organizados, habían pasado de nosotros, pero en cuanto se enteraron, automáticamente nos pidieron, mándanos muestras de Ataxia, lo digo porque si hay alguno de vosotros, colaborad porque es muy importante, mándanos muestras inmediatamente porque tal. Y en un día, pues tenía 10 muestras, comprende, se quedaron sorprendidos. Entonces, bueno para ellos, bueno para los enfermos y bueno para nosotros. Eso es lo que quiero saber yo exactamente, a ver qué paso debo realizar para poderme incluir ahí. O se me tiene que llamar ustedes o no sé. De las dos maneras, si alguien tiene duda, llama y no pasa nada. Que está en marcha eso, que tengo que esperar a abril. O esperar a abril, o si hay duda, pues ya está. Si tú llamas a la doctora Jiménez y le preguntas ¿cómo va esto? Pues ella no se va a molestar. Bueno, pues, y entonces, para contar con usted, teléfono, dirección, ¿qué? Bueno, en principio, contactando con el teléfono del hospital de neurología, no habría ningún problema. Yo también quiero hacer una pregunta en relación al registro. En el caso de que pacientes que no vivan en Valencia, por ejemplo nosotros que venimos de Elche, ¿también se puede acceder a ese registro de pacientes? Sí. ¿Y la vía que sería? ¿A través del hospital de Elche? A través de Elche. Exacto. Siempre es muy interesante, lo digo por ejemplo las asociaciones hay que ser listos, ¿no? Entonces es muy importante pues captar el interés de profesionales y tal, y entonces se establece ese diálogo, ese buen feeling. Entonces si por ejemplo hay en Elche, que en Elche por ejemplo que conocemos a algunos compañeros que son extraordinarios, si hay alguien, un neurólogo interesado en la materia y colaboramos, pues fantástico. Pero los neurólogos no dan esa orientación, o sea, ellos
Yo, por ejemplo, el familiar que tenemos hace 6 meses, le diagnosticaron la ataxia, muy bien, usted tiene una ataxia. Ya está. O sea, no te encauzan para ningún sitio. De hecho, ¿entiendes que igual? Porque también a lo mejor tampoco está neurólogo, que a lo mejor está en un centro, en una consulta, lo que sea, que está saturado de enfermos y tal. Si no tiene soporte y ayuda, pues él va a resolver el asunto y demás. Pero si mañana se entera, por ejemplo nosotros, pues yo he dicho que aquí cada uno tiene que esto, pero nosotros a través de nuestra Sociedad Valenciana de Neurología, cogemos un día y colgamos una nota en la próxima reunión de la Sociedad Valenciana damos una noticia de que está el registro, ya se encargará el doctor Jimeno de difundirlo. ¿Podemos solicitar que nos remitan a la unidad de ataxia? ¿O no es? Pues sí, eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Y aparte, muy importante que el neurólogo que esto ya contacte con nosotros, por lo menos se establezca exacto, hay una interconexión, o sea, hay una comunicación entre ambos y a veces no es necesario realizar aquí todas las visitas, sino que se realiza alguna puntual y también en contacto con vuestro neurólogo, pues también ellos ya colaboran un poquito más en este sentido. Mi marido se está diagnosticado de PSP y lo atienden aquí en la FE. Entonces él me preguntaba si es interesante, porque como no se conoce la causa, si podría ser genético, porque a nosotros no nos han hecho ningún estudio genético. Sí, la PSP, pues se puede hacer estudio genético y se puede hacer esto, pero la PSP entra dentro de este grupo de enfermedades que hemos dicho degenerativas. Esto cuando hablábamos de la ataxia primos hermanos, la PSP entraría dentro de los primos hermanos de estas ataxias tardías, idiopáticas o no genéticas y tal, que en principio no son genéticas, porque a lo mejor si luego resulta que sí lo son, pero que por el momento no se sabe. Entonces la PSP entra dentro de las neurodegenerativas, dentro de ese capítulo, y que también se está trabajando. Nos comentaron que va a haber un estudio ahí en la FE, está incluido, pero que había un posible tratamiento, porque él responde mal a toda la medicación. Estamos ahí. Pues ahí también, en marcha. Pero ese estudio en el que estamos incluidos será de este estudio. No, de la PSP habrá un registro y también de forma paralela se organizará. Lo que pasa es que se hará vamos a trabajar también en colaboración con el equipo de trastornos del movimiento. Es decir, al fin y al postre vamos a trabajar, somos primos hermanos y vamos a colaborar. Pues gracias. Doctor Vilches, ¿podría usted repetirnos el nombre de ese antibiótico que ha dicho que estaba en ensayo clínico para ataxia de Friedreich? Antidiabético. ¿Y nos puede decir el nombre? Creo que, vamos a ver si esto ahora un momento, es yo no sé si es poliglutationa o poliglutona, pero lo puedo mirar, en un momento. Pioglitazona, sí. Zona que están ensayando en Francia, del doctor Roustan. Sí, se está ensayando, claro. Había entendido otra cosa, muchas gracias. Bueno, yo, tomando un poco la idea del doctor Vilches, realmente yo creo que el secreto de abordar las enfermedades, las ataxias en concreto, las enfermedades neurodegenerativas que son tan complejas, es formar equipos, ¿no? Formar equipos multidisciplinares, formar equipos de trabajo donde haya neurólogos, donde haya genetistas, donde haya fisiólogos, donde haya terapeutas, donde haya psicólogos. Todos ellos aportan su grano de arena para que al final tanto el paciente como las familias pues vean salidas, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos todos una responsabilidad. La Fundación Sistemas Genómicos se creó con esa intención de crear foros de debate, de crear momentos de encuentro de esos facultativos que tienen muchos casos y poderlos poner en un mismo sitio y poder llegar a convertirlo en proyectos europeos donde está participando tanto Sistemas Genómicos como la Fundación Sistemas Genómicos, y que de alguna manera todos nosotros trabajamos para los pacientes, ¿no? Y lo que tenemos que conseguir es que esté de vuelta esos resultados de esos proyectos, ¿no? Y en el tiempo menor posible, porque hay un tiempo en el que para ellos es importante. O sea, el tiempo en ciencia muchas veces, esto dentro de 10 años no, o sea, es ahora. Ahora es donde los enfermos necesitan saber y necesitan una respuesta, ¿no? Entonces yo creo que
Antes estábamos todos casi intentando ganar la batalla por nuestro lado. Yo creo que las propuestas, tanto público-privadas como propuestas colaborativas, como consorcios grandes, donde abordar las enfermedades, donde consigues 10 pacientes por un lado, 20 por otro, sobre todo en enfermedades raras, pues son los proyectos que van a triunfar. Y no solo eso, sino utilizando todas las tecnologías de vanguardia que ahora mismo tenemos, ¿no? Y debemos de utilizarlas. Nos ha hablado el doctor Romera de las tecnologías de secuenciación masiva, debemos de utilizarlas y debemos de exigir que las utilicen con nosotros, ¿no? De alguna manera. Entonces, si no tiene más preguntas, cerramos esta mesa de... ¿Sí? ¿Había alguna? Sí, por favor. Una pregunta referente a las ataxias hereditarias. Sí. Cuando un progenitor está afecto, ¿qué hay que hacer con los hijos? O sea, cuando se tienen hijos, ¿qué se recomienda? Yo no te puedo recomendar nada. Quiero decir, o sea, en primer lugar, es el médico el que tiene que orientar un poco, el que debe discriminar entre una posible causa genética. Sí, eso en el caso de ser genética. Si es que ya hay una causa genética, es hereditaria. Si es causa genética o bien el propio doctor puede establecer un consejo genético, en el propio hospital puede haber un consejo genético, entonces que te deriven a él. Si no, por ejemplo, sistemas genómicos, por ejemplo, también tiene una colaboración, tiene una parte médica que también presta servicio de consejo genético y se puede, pues con la historia clínica, se va a una consulta, y si se cumplen los criterios genéticos, pues se estudian los genes asociados a esa patología y bueno, pues establece un consejo genético en función de los resultados obtenidos. Claro, pero el caso de por ejemplo, mis hijos, sería hacerle el estudio genético ahora, saber si van a padecer la enfermedad o no. Ese es el dilema, o sea, porque claro, mi marido tiene una ataxia, pero todavía no ha desarrollado síntomas. Ahí es que yo creo que entra también ya una parte quizás ética, digamos, de, bueno, si hacer diagnóstico a los hijos antes de ser mayor de edad o no. Claro, son mayores de edad, pero yo me lo planteo a la hora de la descendencia, de cortar. Existe, a ver, el consejo genético, por una parte, es importante porque puedes tener medidas preventivas en tu descendencia. Y ahí estamos hablando de genética reproductiva. Es decir, hacer una estrategia para tener niños sanos. Entonces, ahí ese es otro área, ¿no? Sí, ese es otro área. En el que Sistemas Genómicos está trabajando muy fuerte y en el que surge a través de una consulta de asesoramiento genético cuando la pareja quiere reproducirse y tener niños sanos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Esto es necesario para hacer esta parte. Es necesario conocer la etiología de la enfermedad. O sea, lo que decían los doctores, hay que conocer concretamente cuál es la mutación para no trasladar esa mutación a la descendencia de la pareja. ¿Y saber si el progenitor la tiene? Sí, claro. Claro, ambos. O sea, eso es... Habría que analizar al progenitor afecto. Claro. Hay que analizar al progenitor afecto como punto de partida porque ahí es donde vamos a encontrar, los doctores me corregirán si no, la etiología de la enfermedad y la causa en esa familia. A fin de cuentas, las enfermedades genéticas, lo que hablábamos antes, lo que aportaba el doctor Romera, no son una enfermedad de un paciente, son enfermedades familiares. Entonces, se trata y se debe de tratar como unidad familiar. Es la forma de tratarlo. Si se quiere reproducir, entonces es conveniente pasar por un asesoramiento de consejo genético. La Fundación tiene ese servicio. La Fundación Sistemas Genómicos ofrece ese servicio a las familias que tienen esa necesidad. Entonces hay una serie de unidades, unidad de neuro, unidad de cardio, unidad de hipoacusias. Hay distintas especialistas que pueden atender y entonces pueden orientar a la hora de la decisión de una pareja de definitivamente quiero tener un niño sano, ¿no? Vamos a... ¿Perdón? Sí, la última pregunta y luego cambiamos. Si la enfermedad no ha sido hereditaria, ¿qué porcentaje hay de que luego la descendencia lo tenga?
Hombre, si no es hereditaria, no Claro. se transmite. No se transmite. ¿Y por qué sufre? Porque no tengo. No, bueno, es que es lo que hemos dicho antes. Es decir, hay algunas enfermedades que nosotros llamamos fenotipos a lo que es la forma clínica. Entonces, una forma clínica de una enfermedad a veces es genética, es decir, está relacionada con una mutación de un gen. Pero otras veces se debe a un error del metabolismo, o se debe a que pues a una infección, a un virus, o se debe a otras causas. Es decir, el fenotipo, es decir, la forma de presentarse puede producirlo distintas causas. Entonces, cuando es genética, nosotros buscamos la causa, que descubrimos cuál es la causa genética, y si no, buscamos de otra manera. Por ejemplo, una ataxia la puede producir un hipotiroidismo. Si a una persona que viene con una ataxia le medimos sus hormonas tiroideas y las tiene bajas, pues fíjate tú, doble ventaja. Por una parte lo hemos diagnosticado, por otra parte ya le hemos encontrado el tratamiento. ¿Y la paraparesia se sabe algo que la puede haber causado? Hay un porcentaje de paraparesias espásticas que son secundarias a muchas causas, por ejemplo, pues un déficit de vitamina B12, o otras, ¿no? Que algunas menos tratables y otras muy tratables. Por eso es muy importante primero saber, conocer la causa es lo primero, es lo fundamental. El buen diagnóstico es la clave, y a partir de ahí ya hablamos. Hemos dicho que queda un porcentaje en el caso de las paraparesias espásticas, en el caso de las espinocerebelosas y demás. Hay un porcentaje que hoy, desgraciadamente, no se llega al final a saber cuál es la causa, y ahí ya es ahí de donde estamos, hay que investigar. Bueno, como después vamos a tener un cóctel, si quieren abordar a alguno de los doctores para hacerles alguna pregunta, seguro que no van a tener ningún problema. Si quieren, vamos a cambiar ahora, pasamos a tener la mesa de las asociaciones. Muchas gracias, doctores. Gracias. Muy bien, seguimos con la parte de aportaciones y atención y apoyo a las familias. Contamos en esta mesa con doña Reyes Gómez, coordinadora de ASEM de la Comunidad Valenciana. Contamos con Juan López, que es un asociado de ASEM de la Comunidad Valenciana. Contamos también con doña Isabel González, presidenta de la Fundación de Ataxia de Friedrich en Movimiento, y contamos con don Tomás Hernández, representante de FEDAES. Todos ellos tendrán unos minutos para contarnos y hacernos alguna presentación y hablarnos de algún caso en concreto. Reyes, bueno, ya de todo, gracias por haber venido. La mayoría de vosotros sois socios de la Asociación de Neuromusculares de la Comunidad Valenciana y también de la Federación de Ataxias. Y bueno, no conocíamos a la Asociación de Ataxias en Movimiento, que tenemos también mucho gusto en conoceros. Y bueno, no sé si están por aquí, porque yo también quería haber hecho una pregunta como portavoz de la asociación, porque sí que es verdad las preguntas que habéis hecho de los registros, que mucha gente, sobre todo a nivel de Comunidad Valenciana, de los restos de hospitales que hay en la Comunidad Valenciana, bien es verdad que muchos de los neurólogos pues bueno, no saben de lo que les están hablando pues la persona cuando le dice ¿qué registro tengo que ir? No están informados de ellos. Entonces sí que nos gustaría pues eso, el que los propios especialistas entre ellos fomentaran la comunicación entre todos los hospitales para que no ocurra esto, porque a mí muchas veces me preguntan gente de Castellón y Alicante ¿qué hospital tengo que ir para que no sé qué, dónde hay un registro, dónde tal? Porque se lo ha preguntado mi neurólogo, no saben nada. Entonces, pues bueno, lo que han dicho ellos es así, pero luego a la hora de la verdad, pues es otra historia, ¿no? Entonces sí que es verdad que es muy importante que el trabajo en equipo, la colaboración entre todos los centros sanitarios, entre las empresas de investigación genética, las asociaciones, que colaboremos para que cada vez más pues bueno, estemos todos informados de todo y que pues bueno, que sea más fácil llegar al objetivo principal, ¿no? Y eso es lo que yo quería decir. Y bueno, pues voy a presentar a Juanmi, que es el papá de un adolescente nuestro afectado de una ataxia de Friedrich, y nos va a dar su testimonio pues como
como papás, ¿no? De cómo están viviendo pues la enfermedad de Sergio, ¿no? Sergio. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Vicente. He venido a compañía de mi mujer Amparo. Nosotros tenemos un hijo de 16 años que tiene ataxia de Friedreichs, diagnosticada, genética, y se le diagnosticó aproximadamente cuando tenía los 10 años. Aunque la enfermedad ya hacía sus apariciones, sus pinitos, ya de aproximadamente los 5 o los 6. La sintomatología apareció bastante pequeño, con 5 o 6 añitos, como decía, caídas constantes, lo llevabas andando por la calle y le flojeaban mucho las piernas, cosa que te llamaba la atención. Visitas al pediatra, que nos comentaba que aparentemente era normal, que posiblemente tuviera los pies planos. A raíz de eso nos recomendó que empezáramos poniéndole plantillas, cosa que hicimos, pero que la cosa no mejoraba, en todo caso empeoraba. Las llevó sobre 1 año y medio, no se solucionaba el problema. Luego también nos decía que si posiblemente fuera problema de las piernas, de las rodillas, que tenía algo de torsión y que, en fin, que si el niño era un poquito torpe en el andar, en el caminar. Así estuvimos más de 3 años, cerca de 3-4 años, hasta que en una de las visitas al pediatra, en parte tuvimos la suerte de que había un pediatra o una, no sé si era pediatra o era médico sustituto, que bueno, a raíz de esto, pues comentándole lo que le pasaba, también tenía algo de problemas en la espalda, pues lo que parecía que pudiera ser una escoliosis, nos derivó al especialista, al traumatólogo. En la visita del traumatólogo le reconocieron la escoliosis, también se dio cuenta de que tenía pocos reflejos. Le habíamos contado el tema también de las caídas durante mucho tiempo y lo que en parte derivaba como un problema traumatológico, pues podía ser también algo evidentemente neurológico. Nos derivaron al neurólogo y ahí es donde empezaron a hacerle distintas pruebas, distintas analíticas, donde ya se empezaba a sospechar la posible enfermedad por los síntomas que mostraba, y hasta que en una de las analíticas genéticas pues nos confirmaron el diagnóstico. Por aquel entonces él tenía 10 años. En fin, aquello fue muy duro de asimilar, bastante duro. No te queda más remedio que afrontarlo y echar para adelante, vivir con ello e intentar que el paciente se sienta protegido y, por supuesto, demostrarle que tiene todo el apoyo por nuestra parte y por los que estamos a su alrededor. Evidentemente, el que lo tiene que afrontar y que superar y que convivir con ello es el paciente, pero por lo menos que sepa que los que estamos a su alrededor tenemos ese punto de apoyo. Le explicamos lo que le pasaba, la enfermedad que tenía, la sintomatología, pues ya se daba cuenta él de lo que era. Fuimos explicándole poco a poco en qué iba a consistir esa evolución y bueno, poco a poco lo ha ido asimilando, lo ha ido afrontando, aunque ya digo, y como muchos sabéis de los que estáis aquí, no es fácil.
Se han ido produciendo muchos cambios, evidentemente, y en lo que yo considero relativamente poco tiempo. Recuerdo, como he dicho, a él le diagnosticaron la enfermedad, genéticamente hablando, en diciembre del 2007. De eso hace pues 6 años. En aquel entonces nos trataba la doctora Susana Boronat del Hospital Neuropediatra del Valle Brón, y cuando nos dijo el diagnóstico nos dijo, en aquel entonces solo estaba la idebenona como tratamiento, nos aconsejaba que se lo diéramos y era lo que hicimos, y nos dijo, si no se toma la idebenona, o aún así posiblemente en cosa de 10 años esté en silla de ruedas, y por la desgracia han sido 5, con lo cual entiendo que evidentemente a las pruebas que hay la evolución de la enfermedad ha sido más rápida a lo que en aquel entonces le diagnosticaron. Actualmente va en silla de ruedas desde enero, apenas por sí mismo se puede desplazar como autonomía propia por el pasillo de casa, o apoyándose en las paredes, o con algún andador, o con ayuda de alguna persona. Evidentemente el tema de la movilidad es bastante complejo y se sigue cayendo. Cuando se cae, desgraciadamente por el tema de neurotransmisión, cuando él quiere reaccionar a poner remedio a la hora de apoyarse o de cogerse algo, pues es demasiado tarde, y el golpe, la caída ya ha sufrido la caída y el golpe ya se la ha dado, con lo cual es bastante frecuente que se haga alguna torcedura, alguna magulladura y demás. Y en ese momento a él le queda pues no solamente el dolor físico, evidentemente, del golpe que se acaba de propinar, sino esa sensación de rabia o de impotencia de ver que no lo puede evitar. Necesita, como ya he dicho, ayuda tanto para vestirse como para atarse los zapatos, como acompañarlo al baño, aseo personal y demás. Y en fin, simplemente pedir en general a todos, y en particular a los especialistas médicos, pues bueno, que no dejen de lado esta enfermedad, que por un lado particularmente pienso que gracias a Dios son pocos casos y no es mucha la sociedad la que está afecta, aunque ello indirectamente nos afecte, porque como bien sabéis todos, cuando menos somos, menos nos apoyan o menos nos estudian, por decirlo de alguna manera. Y que, en fin, que no nos dejen de la mano de Dios, y que, si es posible, como decía el doctor Vilches, que hay varios estudios en proceso, pues que sigan adelante. Creo recordar en algún simposio del doctor Vilches, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, que decía que evidentemente por la parte de ellos no se ha dejado de lado y que se siguen estudiando posibles alternativas, pero ahí también chocaban con el tema de los laboratorios, y era que si se podía seguir estudiando alguna medicación, pero los laboratorios, que al fin y al cabo son los que van a desarrollar la medicación, no tenían apoyo, no tenían subvenciones, pues la cosa estaba un poco parada y en el aire. En fin, nada que no sepáis todos, que siempre chocamos, entre otras cosas, con el tema económico. Y nada más que deciros. Gracias por la atención. He intentado resumir en poco tiempo lo que ya llevamos padeciendo unos cuantos años, y esperemos que sean muchos más. Gracias.
Gracias, Juanmi. Isabel González, presidenta de la Fundación de Ataxia de Friedrich y Movimiento. Buenas tardes y muchísimas gracias por dejarnos que comentemos, que hablemos, que preguntemos en este día tan importante para nosotros. Yo quería deciros, formo parte, como hemos dicho, de la Fundación de Ataxia de Friedrich y Movimiento. Desde esta fundación somos bastante optimistas, digamos, porque aún teniendo todos los hijos o siendo enfermos, que en definitiva es igual que tu hijo tenga la enfermedad o la tengas tú, pues nos hemos empezado a mover desde hace 12, 13 años y vamos viendo que las perspectivas van cambiando y van cambiando para mejor. Y ahora mismo tenemos ya un montón de cosas, como decía el doctor Vilches, en perspectiva. Tenemos terapias avanzadas, tenemos la terapia génica, tenemos la terapia celular, y son proyectos bastante avanzados y muy próximos a la práctica clínica. Nosotros empezamos un grupo de madres cuando diagnosticaron a nuestros hijos y claro, como la enfermedad era tan cruel y tan espantosa, pues pensamos que no nos debíamos conformar y que no nos lo creíamos. Y nos fuimos a ver a los investigadores, puesto que veíamos que los médicos no tenían las herramientas suficientes como para aplicarlas. Por eso decían, es incurable, no hay nada, porque efectivamente no tenían herramientas. Entonces nosotros fuimos a llamar a las puertas de los que creíamos que tenían esas herramientas, que eran los investigadores. Y la verdad es que nos hicieron caso porque nos ayudaron mucho. Nos dimos cuenta de que los investigadores, cuanto más inteligentes y mejores son y más prestigio tienen, generalmente son más cercanos y más simpáticos y más cariñosos con las personas que tienen problemas. Entonces ellos nos hicieron caso. Bueno, pues empezaron a trabajar en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Además, una investigación que ahora mismo hay un grupo que se llama Jerefa, que está en una plataforma que está potenciando. Es una investigación de terapia génica para, bueno, pues como esta enfermedad es monogénica, pues en cierto modo, y hablando así un poco, trataría del gen que tiene defectuoso modificarlo. Tenemos la investigación de Salvador Martínez del Instituto de Neurociencias de Alicante, que es sobre terapia celular. Es una investigación que está llegando ya a la práctica clínica. Ha habido otra investigación similar que él ha aplicado ya en esclerosis lateral amiotrófica. Está resultando bastante importante y bastante bien para los enfermos. Están mejorando. Entonces yo creo que la enfermedad, la ataxia de Friedreich, vamos, yo creo, y hemos de creer todos, que es menos compleja que la esclerosis lateral amiotrófica. El futuro con esta investigación que está tan próxima tiene que traer buenos resultados. ¿Y por qué no lo vamos a esperar así? Si ya lo han tenido los ratones, si ya lo han tenido los fibroblastos de los pacientes. Es decir, yo pienso que debemos ser positivos. Y debemos, a lo mejor, hay veces que decimos, ¿habrá algo? Tenemos que preguntar si hay algo. Ese algo viene de todos nosotros. Si todos nosotros nos unimos, no unirse en asociaciones ni en fundaciones con una etiqueta, ni un lema, ni a las órdenes de nadie, sino unirnos en promocionar proyectos, los proyectos que nos parezcan interesantes, en unirnos, en hablar unos con otros, en olvidar el tema de las diferencias, como os vuelvo a decir, de asociaciones, de fundaciones, que esto en definitiva da lo mismo. Lo importante es nuestra palabra como personas y nuestra energía para llegar a donde tenemos que llegar. Entonces yo creo que si las cosas están así, si nosotros cada vez tomamos más conciencia de lo cruel que es la enfermedad, pero de lo que estamos avanzando, de que hay pues fundaciones como la que hoy nos invitan también a dar esta charla, que están intentando hacer una cosa importantísima para todos, o sea, para este tipo de enfermedades genéticas. Si intentamos contar con todo,
nos vamos a encontrar la respuesta, y la respuesta yo creo que va a ser bien fácil y bien pronto. Pero sí, tenemos que todos, con nuestra distinta personalidad, nuestra distinta manera de hacer las cosas, trabajar en común. Trabajar en común. Y bueno, pues yo os voy a decir que nosotros como fundación también hemos ya hecho un ensayo clínico en un hospital de Madrid, en el Hospital Infanta Leonor. Es un ensayo le llamábamos la triple terapia. Es N-acetilcisteína, ácido alfa-lipoico y una vitamina. No sé si es la B o la E ahora mismo. Pero bueno, los resultados han sido bastante interesantes. Lo podéis ver en nuestra página web. La enfermedad parece que se ha ralentizado el proceso de neurodegeneración, así lo dicen los propios pacientes después de dos años o 3 de terminar el estudio. Y bueno, pues todas las personas que quieran, además, que nos escriban, que se pongan en contacto con nosotros, que nos vayamos a poner todos en contacto con todos, porque también tenemos unos talleres de restauración neurológica para el verano, porque la rehabilitación nos parece fundamental. Es muy difícil que con los fármacos solos, si no nos movemos, saquemos la enfermedad adelante. Entonces, como damos por hecho que casi todos los enfermos, todos los enfermos están haciendo sus cosas, su actividad, porque también es muy bueno tener una actividad de todo tipo. Cuanta más actividad, mejor. Y actividad de rehabilitación, pues aparte, nosotros los veranos los utilizamos para hacer rehabilitación y diversión, y conocimiento, y charlas, y hacemos, hacemos todo tipo de terapias. Y además, este último año, voy a decirlo, que me pongo muy orgullosa, nos han felicitado porque estamos haciendo otro tipo de terapia también, que es la logopedia. La utilizamos leyendo, comentando los textos, todo eso moderado con logopedas buenos que te dicen: tú vocalizas poco, vocaliza más, tú atrévete a chillar más, todo eso. Eso yo creo que es nuevo, es una manera de hacer logopedia diferente. Creo que está dando, como os digo, muy buenos resultados. Creo que os debéis animar, por lo menos a ver lo que vayamos sacando adelante, a venir con nosotros, a intentarlo. Y bueno, pues como os digo, no quiero ser pesada, pero que nos sentimos contentos porque ya sabemos que esto es tremendo. Yo también, por supuesto, tengo un hijo con ataxia de Friedreich, pero es tremendo, pero lo vamos a conseguir. Yo estoy convencida de que tenemos cada vez más personas, más investigadores, más investigaciones, como decía el doctor Vilches, que están haciendo, ensayos clínicos. Cuando le he preguntado al doctor Vilches, que no había entendido bien el nombre, pero el mismo investigador que está haciendo el estudio de pioglitazona es el mismo que sacó a la luz la idebenona. Yo sí pienso que la idebenona ha tenido buenos resultados en el tema de corazón. Entonces, aunque solamente sea eso, la hipertrofia de corazón es un paso decisivo, porque es algo fundamental, porque es la causa de mortalidad de muchas personas. Entonces, sí sirve. Yo creo que casi todo sirve. Casi todo lo que se haga cuanto más cosas se hacen, mejor. Y eso es todo lo que os quería decir. Muchas gracias. Don Tomás Hernández, representante de FEDAES. Bueno, FEDAES es una asociación similar a la de Ataxia del Movimiento. También ha seguido la misma trayectoria. También se fundó en el año 2001. Es una entidad sin ánimo de lucro que está financiada por las aportaciones de los asociados y por aportaciones de donantes o de empresas. Engloba a un montón de asociaciones regionales, que ahora las veremos, y también forma parte de otras asociaciones y federaciones nacionales y europeas como Euroataxia, COCENFE, FEDER, etc. Y una cosa importante es que ha sido declarada de entidad de utilidad pública, con lo cual las aportaciones de los socios o de los sponsors pues son deducibles luego en la declaración de renta, lo cual es interesante. Estas son un montón de asociaciones de toda España prácticamente que están englobadas en FEDAES. En la Comunidad Valenciana no hay ninguna propiamente dicha,
de hecho, casi todos los enfermos valencianos estamos también integrados en ASEM para cubrir las necesidades comunes, digamos, de talleres de terapia, de logopedia, etcétera, y también lúdicas, pero muchos de ellos también formamos parte de FEDAES. Y bueno, los objetivos es como asociación de ataxias es sensibilizar a la sociedad, mejorar la calidad de vida de las personas con ataxia, potenciar y fomentar proyectos de investigación, que ahora veremos a unos cuantos, y ofrecer asesoramiento a pacientes sobre todo lo concerniente a la enfermedad, o sea, la dependencia, terapias, etcétera, ¿no? Y también promover relaciones entre profesionales sanitarios y por ello, ya desde el principio, desde el 2002, ha estado organizando todos los años unas jornadas científicas y de convivencia entre científicos, investigadores, médicos de clínica, etcétera, todos los años, durante un fin de semana normalmente. En cuanto a proyectos, dentro de las posibilidades económicas que tiene FEDAES, pues ha colaborado en varios proyectos de ataxia, de investigación sobre ataxia. Desgraciadamente ninguno ha sido definitivo todavía. Sin embargo, sí quiero hablar un poco, que ya lo ha mencionado antes Isabel, de la plataforma Genefa, a la cual FEDAES le da cobertura legal, que es una plataforma iniciado por un grupo de padres, de familiares de personas afectadas por ataxia Friedreich, que se propuso promover y financiar la investigación genética. De hecho, casi fue al contrario, sabiendo de un proyecto que estaba parado por los malditos recortes, diría yo. Un proyecto que había iniciado el grupo del doctor Javier Díaz Nido en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y que estaba parado y que realmente tenía ya un procedimiento, un gen que se transcribía y que era persistente en el tiempo, y el único problema que tenía era lograr pasar la barrera hematoencefálica, es decir, que ese gen que ya habían probado que se podía introducir con lo que ellos llaman un vector, un herpes virus, que tenía dentro el gen corregido. El problema en la ataxia de Friedreich es que, claro, tienes que hacer llegar esto a los nervios, ¿no? a las células nerviosas. Y entonces hay un grupo en Barcelona, en el Instituto de Investigación Biológica de Barcelona, que tenía desarrollados una serie de productos que, al parecer, facilitan y penetran bien en esa barrera hematoencefálica. Y entonces la idea es que estos dos grupos se complementan y, de hecho, fue el proyecto que ha elegido esta plataforma, y recientemente se ha llegado a un acuerdo y se ha firmado. Esto es una referencia de la noticia que ha salido recientemente en varios medios, de la colaboración entre los científicos y familiares para desarrollar esta terapia génica. En principio, por supuesto, esto no es para mañana, pero creemos que la solución definitiva es la terapia génica. Y de hecho, pues nada, están trabajando ya. Este es el grupo los dos grupos, vamos, que están trabajando en esto. Bueno, detalle de todo esto podéis verlo en la web de Genefa o en la de FEDAES.
Y bueno, esto es todo lo que tenía yo para contar también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de los...? Sí. Bueno, sí. Sí, claro. Bueno, la financiación de este proyecto es totalmente de Genefa. O sea, nos hemos puesto... Al final somos ya unas 60, más de 60 familias que estamos financiando con una cuota bastante generosa, por cierto, y no solamente con eso, sino con actividades solidarias, vamos, organizando actos de teatro, de todo tipo, ¿no? Y de hecho la cosa va bien, hemos ya, creo que, bueno, hemos superado los 100.000 euros, con lo cual tenemos para financiar un año entero a estos dos grupos. Pero bueno, por supuesto, lo ideal sería que se unieran la máxima cantidad de familias posibles para poder garantizar que el estudio este, que en principio está previsto que dure 3 años para poder empezar ya con ensayos clínicos en animales y quizá en personas, dependiendo la velocidad con que se materialice esto. Ellos han sido muy claros, han dicho a más dinero, más avance. Si el sistema de la técnica, la forma funciona en la ataxia de Friedreich, esa misma forma podría hacerse en diversas ataxias, cambiando los genes. O sea que si en el Friedreich funciona, sería cambiar genes. Esto ha animado a muchas ataxias a colaborar con el Friedreich, porque ellos han sido clarísimos, cuanto más dinero, más rapidez. Entonces, nosotros, si no tenemos dinero, pues lo que tenemos que hacer es tener mucha imaginación, hacer muchos talleres, vender muchas cosas, echarle imaginación y recaudar dinero para Genefa, porque no solo va aquí. Esto es verdad que se está haciendo solo para el Friedreich, pero es verdad que también el mismo investigador ha dicho que como funciona en el Friedreich, funciona en muchísimos tipos de ataxia, cambiando los genes, con lo cual mucha gente se ha animado a colaborar. Y bueno, solamente quería decir eso. El asunto es que si se soluciona el problema de hacer llegar el gen corregido a las células nerviosas, pues no solamente valdrá ese sistema para la ataxia de Friedreich, sino para otro tipo de ataxias que sean también genéticas. Están trabajando en un modelo de acción utilizando ataxia de Friedreich y podría ser exportable a otras patologías, ¿no? ¿Querías saber? No, pensaba que querías preguntar. Bueno, con lo cual os animo a que forméis parte de ello. Una cosa que os voy a decir, de todos modos, el grupo de Javier Díaz Nido en terapia génica lleva trabajando muchos años, lleva trabajando 13 años. O sea que, claro, que eso es una cosa que también hay que darse cuenta. Es decir, no lleva trabajando Genefa, la Fundación, FEDAE, somos todos vehículos para un proyecto, y ese proyecto lleva haciéndose desde hace 10 años. Efectivamente, sí. Parte de cero. Ya se parte de cosas que se van a integrar dentro en la terapia génica, se va a unir todo por las dos partes, por los dos equipos. Por lo cual da un poco de esperanza de que es posible que en 3 años tengamos unos resultados ya, o en año y medio. O sea que vemos algo que puede ser realizable. Por eso yo os animo a hacer un esfuerzo, si no podéis con dinero, pues con la imaginación, a recaudar. ¿Vale? Lo tenemos que conseguir. Muy bien. A mí, ya que estáis, me gustaría saber tanto a la doctora Ana Jiménez como al doctor Vilches sobre este tema, que como ha sido un tema que han comentado desde FEDAES,
si vosotros, o sea, como médicos especialistas, si estáis al corriente, que, no sé, que dierais vuestra... No sé, conocéis el tema, o sea, sabéis el tema lo digo porque a mí me resulta un poco novedoso que a lo mejor vosotros no hayáis comentado nada del tema, ahora la Federación FEDAES comente el tema, es un poco el tema de coordinación de la información que hay, de si Sí, es muy bueno. Este es un tema, bueno, y además es una oportunidad muy buena porque lo estamos viendo ahora el desarrollo que hay. Sí. Hay un tema, o sea, yo, lo estoy viendo, o sea, además estoy palpando los cambios. Hay que trabajar, por ejemplo, el tema de taxis tiene que trabajar individualmente y hacer su camino. Los clínicos tenemos que trabajar y organizarnos y hacer nuestro camino. Y los básicos tienen que trabajar esto. Es decir, aquí no hay tema de competencia ni nada, y luego lo que tenemos que hacer es unirnos. Un aspecto muy en terapia génica que tal, claro, las cosas cambian y de una manera asombrosa. Todo, como se dio en Valencia, toda pedra fa pared, ¿eh? Entonces, por ejemplo, terapia génica, tal. Todo esto va desarrollando y a lo mejor este método de terapia génica son los primeros ejércitos que se mandan y que no llegan al sitio, pero sí van haciendo el camino de las oleadas que vienen después. Por ejemplo, en terapia génica, nosotros estamos trabajando con Duchenne. Los dos primeros ensayos clínicos han sido dos terapias punteras, es decir, las primeras enfermedades que se han hecho, que es modificar los exones y el modificar un codón de parada. Codón de parada es aplicable a cualquier enfermedad genética, es decir, si es capaz de modificar un codón de parada, esto ahí aproximadamente cualquiera de las enfermedades, un 10 o un 15% de las enfermedades se beneficiaría, no solamente enfermedad de Duchenne, sino cualquier otra, ¿eh? Es decir, entonces, esta es, bueno, pues la fábrica donde se está fabricando esto, no sabemos si esto dará de sí o no dará de sí, pero esto va a ser un salto muy importante. El salto del exón. Hemos trabajado con oligonucleótidos y tal. De las muy pocas enfermedades hemos sido punteros, pero de todas las enfermedades, de todas las cosas, en oligonucleótidos. Estamos viendo que no dan mucho de sí, pero es que ya sabemos de otra tecnología que está detrás, pero que ya va a emerger y probablemente emerjan en meses, que va a dejar a los oligonucleótidos fuera de sitio, fuera de lugar. Entonces, quiero decirte que esto... hay que, bueno, que todo lo que hay es fenomenal y hay que seguir trabajando y que no es exclusivo, cualquier acción no solamente es exclusiva. Y mi consejo, mi idea es de que cada uno esté trabajando y para adelante y no mirar al lado para vernos e intercambiar información, pero que hay que seguir hacia adelante y nada más, no esto. Y luego ya el otro comentario que quería hacer, y esto es, y yo creo que también puede ser muy motivo de futuro para luego empujarnos todos un poco más, a través de ASEM y de la Fundación Gemio, Fundación Gemio ha sido lo que ha impulsado, de hacer una telemaratón general, que en principio iba a ser para enfermedades musculares, pero que se ha hecho extensiva a enfermedades raras. O sea, quiero decir, entonces lo digo porque la asociación tiene que participar y estar ahí. Yo no sé si en esta primera instancia se sacará mucho dinero o no se sacará mucho dinero, pero es el primero, luego al siguiente, y a ver si pasa como en Francia, de que de alguna manera entre todos esto. Entonces la idea está muy bien, el dinero que se saque se va a dedicar en un 75% para investigación y un 25% para fortalecer las asociaciones, ¿eh? Digo porque yo creo que es un tema que hay que trabajar y hay que estar ahí todos juntos. Yo había hecho esta pregunta porque supongo, igual que yo me la he hecho dentro de mí, la confusión que a veces nos crea al tener mucha información diversa por diversos sitios y no saber, entonces para que veáis que es lo que ha comentado él y lo que ha comentado desde FEDAES, pues que se investigan desde muchos flancos y que siempre todo es positivo para que revierta siempre al final en el afectado. Simplemente es eso, que no os cree confusión, que hay muchas líneas de investigación, muchos profesionales detrás
y la decisión también es vuestra, ¿no? Si queréis participar o no, o estar, ser más activos en la lucha contra la enfermedad. Bueno, pues con esto agradeceros a todos vuestra asistencia. Muchas gracias por venir a esta tarde de conocimiento. La Fundación Sistemas Genómicos tiene abiertas totalmente sus puertas para cualquier tipo de iniciativa que planteéis, tanto en el terreno de la divulgación, como del conocimiento, como de la investigación, como del diagnóstico. Miriam Pastor, que está de pie, que es mi compañera de la Fundación, os atiende a todos y seguro que os puede dar información que os sea de utilidad y bueno, que sintáis que también es vuestra casa y que nosotros, abordando nuestro granito de arena, pues queremos deciros que estamos apoyando también pues la investigación tanto básica, la investigación de los básicos, como la investigación clínica y la investigación translacional. Muchísimas gracias a todos por participar con nosotros.